Regresamos con Agárrate. Hoy parece que hay buenas noticias de inmigración. Vamos a conversar con nuestro abogado Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios todo bien. Y bueno, esto de inmigración ha sido noticia del día. De hecho, sé que bueno, íbamos a hablar de buenas noticias, pero recientemente, como habíamos hablado hace unas semanas sobre esta nueva propuesta de ley en la Florida, ya es prácticamente una ley, o sea, ya fue ratificada, pero sí hubieron unos cambios, que era lo que habíamos hablado la última vez Sí. sobre la SB 1718, que entre otras cosas quería penalizar a personas que transportaran inmigrantes indocumentados, que los albergaran. Ya eso no es parte de la ley. Ellos se dieron cuenta, justamente como habíamos hablado, que esto no tenía sentido, pero sí dejaron otras restricciones allí. Yo sé que, bueno, en un futuro vamos a hablar un poco más de esto, pero ahorita otra noticia del momento es el programa de reunificación familiar. Cuéntame en qué consiste eso. Sí, ese programa va a permitir a personas de ciertos países, entre ellos El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia, que tengan familiares aquí en los Estados Unidos, ya sean ciudadanos americanos o residentes legales, que los puedan solicitar a ellos para un parol. Es importante aclarar lo siguiente, Patricia, que esto no se trata de un nuevo programa de parol humanitario, como es el caso de Cuba, de Venezuela, que va a ser implementado para estas otras nacionalidades. Es un programa distinto. Bajo este programa, solo personas que sean elegibles para una petición pueden ser beneficiados por este programa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué si una persona ya va a ser elegible o puede ser beneficiado por esta petición es algo de noticia? Porque es lo importante de esto. Lo importante es que va a permitir que muchas de estas familias puedan ingresar antes que sus visas estén vigentes. Voy a dar un ejemplo, por lo menos. Un ciudadano americano que esté pidiendo a su hermano puede durar 14 años ese Exacto. proceso. Sí, bajo el programa de parol, ese familiar, en este caso el hermano, puede ingresar de forma inmediata a los Estados Unidos. Es decir, ya las familias de estos países calificantes y de nuevo que tengan residentes, familiares residentes o ciudadanos, pueden solicitarlo mucho antes que su visa esté vigente. Y de esa forma pueden estar aquí en los Estados Unidos, trabajar legalmente, estar legalmente y ya después poder aplicar a su residencia permanente. Eso es una tremenda noticia porque de verdad se tardaba muchísimo. Habían personas que morían esperando, de verdad, para la Sí. reunificación. ¿Cuánto, es decir, cuándo se hace, cuál es el procedimiento para hacer la solicitud, Jesús? Y cuando se habla de familiar, ¿de qué se habla exactamente? Familiares directos, el padre, la madre, los hijos. ¿Qué es un familiar según esta nueva norma? La nueva norma va a entrar en vigor ya a partir de mayo 11, que es justamente la fecha que termina el famoso o infamoso título 42, ya entra en efecto el título 8. Y cuando ya entre en efecto el programa de reunificación familiar, esto permitiría a familiares de visas, pero familiares no inmediatos. Y es ahí cuando quizás hay un poquito de confusión, porque un familiar inmediato, es decir, supongamos hijos menores de ciudadanos americanos, ellos pueden simplemente someter una solicitud familiar y ya ellos ingresan como residentes, o sea, no se necesita un parol. Para cónyuges de ciudadanos americanos, esos son familiares inmediatos. Ellos no necesitan este programa. ¿Por qué? Porque cuando se hace la solicitud, ese cónyuge viene de forma inmediata a los Estados Unidos como residente. Entonces, esto aplica a familiares no inmediatos que son elegibles a una petición familiar. Entre esas categorías de familiares está hijos mayores de 21 años, hijos mayores de ciudadanos americanos o residentes legales, hermanos de ciudadanos americanos, ellos también entran en esto. Esos son el tipo de solicitudes que se puede hacer. También hijos mayores casados de ciudadanos americanos pueden ingresar conjuntamente con su familia. Entonces, esto beneficia a cierta categoría de personas que son elegibles a una visa, pero que normalmente estas visas toman muchísimo tiempo. Y de nuevo, esto es solo para ciertos países, en este caso Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador. Ya este programa existe para personas de Cuba bajo el programa de reunificación
para familias cubanas y de Haití, pero Inmigración ha decidido extenderlo como parte de una nueva iniciativa para que haya más control en la frontera. Todo esto, Patricia, tiene que ver con un mayor control de la frontera. Inmigración se ha dado cuenta que el programa de parol humanitario ha funcionado, ha bajado muchísimo el flujo de personas entrando ilegal de nuestros países, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Haití, y ahora quieren probar este nuevo programa para disminuir la inmigración ilegal de estos otros países. Sí, porque es que además se ha comprobado que la mayoría de las personas que ingresan por frontera tienen algún familiar aquí. De manera que hacerlo de esa manera, a través del familiar y sabiendo exactamente cuál es la persona que va a ingresar, eso es un control de frontera, definitivamente. Sí, sí, lo es. Y es solo una de las cosas que está implementando la administración. Hay varios cambios que van a haber, que yo sé, bueno, vamos a estar discutiendo ahora, pero es interesante cómo están tratando de diferentes formas atacar o disminuir significativamente lo que es la inmigración por frontera, de poner nuevos centros regionales a nuevas formas de aplicar al asilo y también de penalizar lo que es la inmigración ilegal. Es decir, ahora se va a tener que hacer por puertos de entrada y se tiene que bajar una aplicación para que la persona pueda tener una entrevista de miedo creíble. Se tiene que bajar una aplicación obviamente en el teléfono celular. Correcto, sí. Y estoy hablando de la aplicación CBP One, Ajá. que es una aplicación que se tiene que bajar y es increíble, Patricia. Nos llama personas muchas veces desde México, desde otro país. Sí, abogado, mira, estoy bajando aquí la aplicación CBP One, imagínate tú. Pero se tiene que bajar y de esa forma la persona puede solicitar su entrevista de miedo creíble. Ojo. Sí, sí hay excepciones por las cuales una persona puede venir, aunque no sea por un punto de entrada, pero lo importante de esto es que esas personas se les va a hacer ahora mucho más difícil que se les conceda una entrevista de miedo creíble porque va a haber en el lingo, digamos, legal, va a haber una presunción que la persona no es elegible a un asilo, o sea que se va a hacer mucho más difícil entrar ilegalmente sin la aplicación que ir por un puesto de entrada por medio de la aplicación. Pero me da la impresión que son estrategias bien pensadas, Jesús, para evitar la inmigración ilegal. El pase por la frontera, que además es evitar muertes, es evitar estos crímenes que tanto se han reseñado, ¿no? Definitivamente, y lo que me impresiona es en esta nueva iniciativa que ahora la administración está usando otros países para que los ayuden a combatir lo que es la inmigración ilegal, por lo menos. En estos centros regionales, ellos están implementando, van a estar implementando centros regionales. Los primeros van a estar localizados en Guatemala y en Colombia, donde la gente tuviera que, de la región, tanto de Sudamérica, Centroamérica, tuvieran que pedir el asilo allí. Y dependiendo de lo que digan los oficiales en esos centros regionales, las personas fueran referidas o a los Estados Unidos o a Canadá o a España. Entonces, esto es algo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados porque no solo estamos hablando de inmigración interna, inmigración en las fronteras, pero ya se están usando aliados en la región para tratar de disminuir de alguna forma u otra la inmigración aquí a los Estados Unidos. Eso de verdad que varía bastante porque hasta este momento tenías que pisar territorio de Estados Unidos para pedir asilo, pero entonces digamos que en esas oficinas regionales se considera territorio estadounidense de alguna manera, como una especie de embajada, Jesús. Podría categorizarse de esa forma, o sea, son representantes legales del gobierno de los Estados Unidos que tienen la autoridad de otorgar a una persona un refugio, de permitirlas ingresar legalmente a este país o de lo contrario también referirlas a otros países que aparentemente, y ojo, esto todavía no ha sido implementado, pero que aparentemente estuvieran dispuestas a ofrecer refugio a estas personas que Estados Unidos no acepte. El programa de asilos regionales en estos centros regionales todavía se está trabajando. Lo que sí sabemos, Patricia, es que va a ser en 2 países por ahora. Se espera que sean más, pero esto nos deja ver que el gobierno está trabajando en una estrategia para de alguna forma u otra tratar de lidiar con la inmigración, ni siquiera en la frontera de los Estados Unidos, pero mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Entonces es algo que
de verdad es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo va a funcionar este programa, pero lo que sí puedo decir con certeza es que ya, como bien dije, el título 42 va a terminar. Eso va a ser en mayo 11. Se espera que entre en vigor el título 8. ¿Y qué es el título 8? Es básicamente los oficiales de inmigración tienen el derecho de que si una persona no califica a una entrevista o pasa su entrevista de miedo creíble o existe suficiente justificación para que la persona tenga una entrevista de miedo creíble, entonces lo pueden deportar de forma expedita. A diferencia del título 42, el título 42 simplemente le decía a las personas no puedes pasar por razones de salud. Ahora las personas van a ser procesadas y si no pasan, no es que solo dejan de pasar, son deportadas a sus países de origen de forma expedita con una Inmediatamente. penalidad de entrada de 5 años. Jesús, ¿y cuándo empieza a funcionar aquí en la Florida la ley esta que pues ha sido impuesta por el gobernador DeSantis y que prácticamente acaba con Florida como territorio de inmigrantes, pues? Sí, esto ya entró en vigor, pero hubieron varios cambios significativos y que eran los cambios que yo, bueno, no solo yo, pero muchas personas ya habían pronosticado que iba a ocurrir. Y es el hecho, por lo menos como ejemplo, el hecho de albergar o de convivir con un inmigrante indocumentado. O sea, no tiene sentido algo así, eso no pudo pasar como ley, pero sí van a haber otras restricciones, sobre todo para empleadores de más de 25 personas en el estado de la Florida. Cuando un empleador tiene esa cantidad de personas, tiene que hacer lo que se llama un E-Verify o reportar el estatus migratorio de sus empleados también. Y esto sí pasó y es controversial, lo que es el tema de los hospitales. Cuando un inmigrante indocumentado tiene que ir a un hospital, los hospitales ahora están supuestos a preguntar sobre el estatus de la persona. No solo eso, si una persona tiene una licencia válida de otro estado, pero no tiene estatus legal, entonces la Florida no está supuesta a reconocer esa licencia. Entonces, ciertamente es una de las leyes más fuertes que ha pasado en todos los Estados Unidos. Vamos a ver si esto va a haber algún reto legal. Como siempre, a veces pasan leyes y estas leyes terminan siendo retadas y terminan siendo cambiadas, pero hasta ahorita eso es Te lo iba a que hay. preguntar eso, que si hay posibilidades de que más arriba sea esto revocado o que alguien pues someta un recurso ante la Corte Suprema o algo así. Definitivamente, porque toda ley puede ser apelada o puede ser cambiada o puede ser retada. Y esto es lo que hemos visto muchísimas veces con inmigración. Solo queda que ya sea uno de los congresistas o quizás uno de los senadores estatales o representantes estatales pueda retar legalmente ante la Corte de Apelaciones o una Corte Federal o la misma Corte de la Florida estas leyes que entran en vigor aquí en este estado. Entonces, se espera que esto pase. De hecho, se ha hablado mucho de eso y posiblemente ese sea el caso. Pero lo que sabemos es que sí hay leyes que son más, que restringen más lo que es la inmigración indocumentada de estos estados y hay que estar pendientes de estos cambios. Y en cuanto al parol humanitario de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, ¿cómo va eso? ¿Los procesos Eso están más sigue. rápidos o...? ¿Ah? Sí, no, que eso sigue. Lo único malo es que está tomando más tiempo, como habíamos hablado en otras oportunidades, está tomando más tiempo de lo normal, pero siguen llegando aprobaciones. Se ha escuchado rumores que ellos han parado de aceptar a personas que no las están procesando. Sí las están procesando, pero en mi opinión, quizás no sabían que iban a tener tantas aplicaciones al mismo tiempo. Se están procesando mucho más lentas, pero sí están llegando aprobaciones y de nuevo, hasta ahorita inmigración no ha dicho que se ha llegado hasta el límite, o sea que si hay una persona que pueda calificar a esto, lo recomiendo. Y esto hago énfasis porque no mucho por el parol, pero lo digo por el TPS. Todavía hay personas que me preguntan, abogado, ¿puedo aplicar? Y yo, pero Dios mío, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Y personas que hubieran podido ser elegibles, que hubieran podido estar legales en los Estados Unidos, desafortunadamente dejaron desperdiciar esa oportunidad. Entonces, que esta no sea otra oportunidad más. Si usted califica un parol, un familiar,
todavía hay cupos disponibles, someta su solicitud. Bueno, y creo que tenemos un testimonio hoy, ¿no? Sí. Para darnos esperanza, vamos a verlo. Sí, bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Dios, toda la honra para Él, porque fue un proceso que iniciamos orándole a Él, quien nos guió a llegar aquí a la firma de Jesús Reyes. El proceso fue muy corto, realmente nos sentimos sorprendidos por Dios y por la labor que hizo la firma, porque fue una atención muy eficaz y muy eficiente. Ya cuento con mi residencia, con mi socio, con mi permiso de trabajo. Quiero darle las gracias a la firma Jesús Reyes porque siempre estuvieron con nosotros en cada paso, guiándonos. Sus llamadas eran en el momento indicado. Cada vez que tenían una respuesta de parte de inmigración, se comunicaban con nosotros. El calor humano es muy especial. Nos sentimos en casa y pues sé que vienen otros procesos en los cuales sabemos que contamos con ellos. Muchas gracias. Bueno, también hoy, por cierto, le di like a otro testimonio de una reunificación, porque fue el esposo, creo, un fiancé, algo así, Ajá. que esas Sí, sí, historias me sí. encantan. Y esa fue justamente, y bueno, ella es una de nuestras asistentes allí en Exacto. la oficina. Y esa muchacha está de lo más contenta. Y eso es todo un testimonio, bueno, súper interesante, fuera de lo común. Y bueno, pero gracias a Dios, nuestro equipo se dio todo y después de mucho tiempo, él literalmente tuvo que escapar una guerra donde él estaba en un país por el Medio Oriente, que la cosa estaba bien fuerte. Su vida corrió mucho peligro, pero se pudo obtener una cita consular en otro país donde fue, se la aprobaron y después pudo llegar ya a los Estados Unidos. Entonces está muy contenta, familia feliz y bueno, eso nos alegra mucho. Esa gente no tiene permiso para divorciarse, se los tienes que decir, ¿viste? Después de haber pasado por Sí, todo sí, eso. sí, no, eso tiene que estar derechito, pero no, buen muchacho y bueno, me alegra mucho por Diana, nuestra asistente y que bueno, que ya toda la familia está unida. Tienen una chiquita, una niña chiquita y ya puede estar con su padre después de tanto tiempo. Gracias a Dios. Gracias, Sí, Jesús. vale. Gracias, Patricia, un abrazo. Bueno, con este hermoso testimonio, con los dos testimonios que de verdad llenan de esperanza a todos los inmigrantes, me despido hasta mañana.